Vamos a dar comienzo a la presentación de los resultados del Balance Nacional de Energía Útil del Sector Industrial, con los datos del año 2016. Les contamos que acá, junto conmigo, está presente todo el equipo del Ministerio que participó en este estudio: Camila Consentino, Rodrigo Ferrés, Leonardo Perco, Alejandra Reyes y quien les habla, Gabriela Horta. Así que bueno, agradecemos la participación de ustedes en el día de hoy. Como breve introducción, antes de entrar en lo que son los resultados propiamente dichos del estudio, nos parece interesante comentarles algunas de las características particulares que ha tenido este estudio, a diferencia de otros balances de energía útil que ha realizado el Ministerio en otras oportunidades, que nos parece que son aspectos claves que han sido clave, como acabo de decir, para el éxito del trabajo. Primero que nada, comentarles que se definió trabajar con la academia para todo lo que es el desarrollo de las metodologías y procesamiento de cálculo y cierre de las encuestas. Contratamos al Instituto de Ingeniería Mecánica y Producción Industrial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, que junto con el Ministerio, con el equipo de trabajo definido por el MIEM, definimos el contenido de los formularios, así como todas las mediciones a realizar en lo que eran cada establecimiento. Después, por otro lado, se definió contratar a empresas energéticas para realizar lo que fue el trabajo de campo. Estas empresas aportaron todo su conocimiento y experiencia en lo que es eh, relevamientos energéticos del sector industrial, y de esta manera pudimos optimizar al máximo lo que fue el relevamiento propiamente dicho y maximizar la calidad de los datos que se estaban recabando. Como actividad previa a lo que fue el estudio, a su vez se hizo una consulta que denominamos en su momento expresión de interés, que convocamos a todas las ESCO que estaban interesadas en participar posiblemente de este estudio, y se hizo una reunión solicitando sugerencias y, bueno, y ver qué cosas teníamos que tener en cuenta para llevar adelante el estudio. Después, otro aspecto interesante a destacar es que desde el propio Ministerio nosotros ya hace unos años venimos realizando encuestas de consumo en el sector industrial, y esta experiencia ha sido clave para lo que fue el diseño de la muestra, que en este BNU Industrial el diseño muestral fue también hecho directamente por nosotros, a cargo de la licenciada en estadística del área. Después, por otro lado, hicimos el desarrollo de una base de datos para la carga de todos los resultados de la encuesta. Entonces, de esta manera podemos contar de primera mano con lo que son los microdatos para el posterior procesamiento de la información. Por el momento, estos microdatos en realidad son confidenciales, no están abiertos al público, son de uso interno, pero estamos trabajando también en lo que es procesar esa información para poder publicarla de manera lo más desagregada posible, pero cumpliendo con lo que es el secreto estadístico que nos exige la ley 16.616. Después, finalmente, creemos que todas estas características han sido una de las fortalezas que tiene el estudio, y han permitido que hoy tengamos un balance nacional de energía útil del sector industrial con una muy buena calidad de datos, realizado 100% con recursos nacionales, y con el MIEM participando activamente en todas las etapas de realización del estudio. En nombre del Ministerio les damos las gracias a todas las empresas que participaron de la encuesta, a los equipos de trabajo tanto de facultad como de la SESCO que fueron contratadas, que sabemos que hay varios participando de la presentación. Y bueno, y finalmente a OLADE también agradecerles porque nos ha suministrado la plataforma para poder llevar adelante la presentación de hoy. Ahora le voy a dar la palabra a Rodrigo Ferrés y Camila Cosentino, que son quienes nos van a presentar los resultados. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Rodrigo Ferrés. Yo estuve trabajando en todo lo que es la etapa final de cierre de este estudio. Y bueno, les voy a estar contando un poco sobre los resultados
y sobre todo acerca de qué tipo de información contiene el estudio. Este, la importancia de este estudio tiene mucho que ver con lo que es la planificación energética, en el sentido de que para poder realizar planificación es clave poder disponer de datos suficientemente precisos y desagregados como para realizar diagnósticos adecuados de las situaciones que se estén queriendo evaluar. Y bueno, justamente este estudio se hace con la intención de satisfacer esa necesidad de información. Este, el estudio en sí mismo es muy extenso, tiene muchísima información, sería imposible verla toda ahora en un rato, así que en esta presentación vamos a estar viendo solamente algunas cuestiones generales y solo algunos de los principales resultados. Incluso vamos a estar pasando un poco rápido algunas tablas y algunos gráficos. La idea no es que retengan cifras ni nada por el estilo, sino simplemente que se queden con la idea de qué tipo de información contiene el estudio, para que lo tengan presente y el estudio completo próximamente va a estar disponible. Bien, antes que nada, vamos a empezar aclarando un poco qué es esto de energía útil, cómo se relaciona con la energía neta, también el concepto de rendimiento. Capaz que para algunos ya, o sea, son conceptos básicos, pero como todo el estudio trata sobre estos conceptos, está bueno aclararlos de antemano para que todos estemos entendiendo lo mismo, ¿no? Este, bueno, supongamos que tenemos un proceso industrial, en este caso necesitamos generar vapor, es un ejemplo simplemente, estaríamos necesitando generar vapor que contendría 1 millón de kilocalorías. Ahora bien, para abastecer esta caldera que genera vapor, necesito una fuente de energía, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría utilizar leña. este, Ahora bien, la energía que tiene que contener la leña tiene que contemplar no solo ese millón de kilocalorías que yo necesito en el vapor, sino que además tiene que contemplar lo que son las pérdidas de energía, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, podría ser que la leña que utilizaría contendría 1.190.000 kilocalorías. Entonces, la energía neta es lo que está asociado al consumo de combustible o fuente de energía en general. O sea, en este caso serían ese 1.190.000 kilocalorías que contiene la leña. Y por otro lado, la energía útil es lo que está asociado al verdadero requerimiento energético que yo tengo, ¿no? En este caso sería el millón de kilocalorías, ¿no? O sea, esa es la diferencia entre energía neta y energía útil. Bueno, para abastecer eso también podría utilizar otras fuentes, podría ser residuos de biomasa también, podría ser fuel oil. Y si prestamos atención en este ejemplo, en el caso del fuel oil yo tendría una energía neta menor. O sea, lo que tenemos tenido aquí es que tenemos un mejor rendimiento, ¿no? El rendimiento sería la fracción de la energía neta que se transforma en energía útil. Este, entonces, en este caso tenemos un mejor rendimiento que en los casos anteriores. Y bueno, también podría ser gas natural, o son simplemente algunos ejemplos. Este, la idea es simplemente mostrar el hecho de que cuando yo tengo una necesidad energética, la puedo abastecer de diferentes maneras, con diferentes fuentes, diferentes rendimientos. Y bueno, este concepto de energía útil ofrece una visión interesante en ese sentido, que permite hacer análisis partiendo de cuál es la necesidad real de energía que yo tengo, para luego, en base a ello, analizar cómo la voy a abastecer, ¿no? Esto, por ejemplo, es algo que se realiza en los estudios de prospectiva, por ejemplo, ¿no? Y, y bueno, o sea, el concepto de energía útil ofrece una visión bastante diferente a lo que dan otros estudios que se basan, o sea, que se centran únicamente en la energía neta. Este, Bien, bueno, en ese sentido vamos a ver cómo el BNEU, o sea, el balance de energía útil, complementa el balance energético nacional, que es otro estudio de la Dirección Nacional de Energía que se publica todos los años. Este, Aquí lo que estamos viendo es un esquema del recorrido de la energía desde que se produce o se importa de otros países hasta que se consume. Pasa por centros de transformación en los que se transforma energía primaria, como petróleo, por ejemplo,
en energía secundaria, como nafta o gasoil, y finalmente indica cuál es el consumo neto de combustible por fuente y por sector de la economía. Entonces, todo este recorrido está esquematizado y cuantificado en el balance energético nacional, uno lo puede encontrar allí. Sin embargo, en realidad para completar todo el recorrido de la energía está haciendo falta un paso más, que es indicar para qué se está utilizando la energía y con qué rendimiento, ¿no? Entonces, ese último paso que queda por fuera del balance energético nacional es el que, de lo que trata justamente el balance nacional de energía útil. Con ello podemos completar todo el recorrido de la energía desde que se produce hasta que se transforma en lo que nosotros estamos buscando, o sea, en el uso para el cual estamos consumiendo energía, ¿no? Este, la única manera de hacer esto es entrar a relevar equipos dentro de las industrias, por lo cual es un estudio que lleva mucho trabajo y mucho tiempo, por eso se hace cada más, o sea, se hace de forma menos periódica que el balance energético nacional. En general se hace para cada sector de la economía cada 10 años, eso es lo que se recomienda internacionalmente. Este, Además, no se espera que haya demasiados cambios tecnológicos en plazo de tiempo menores, por lo cual tampoco valdría la pena hacerlo más seguido, ¿no? Bueno, vamos a ver algunas cuestiones de qué aporta el BNEU. Aporta conocimiento valioso sobre el estado de la eficiencia energética del sector, en este caso el sector industrial estamos viendo, que además es el sector con mayor consumo del país. Este, Aporta insumos para el diseño de políticas de eficiencia energética, ya que trata en gran medida sobre rendimientos de utilización. Aporta información clave para analizar los efectos de eventuales cambios tecnológicos que en general están asociados justamente a cambios, a mejoras en los rendimientos, o sea, en equipos más eficientes, digamos. Aporta diagnósticos sobre la situación energética en las diferentes regiones geográficas del país. Aporta también bases para realizar estudios de sustitución de fuentes, porque en la medida en la que yo sé para qué se está utilizando la energía, es que me puedo plantear la posibilidad de que una fuente sustituya a otra, ¿no? O sea que en ese sentido es una herramienta clave para la planificación. Y bueno, aporta insumos de calidad para el diseño de políticas de planificación energética. Bien, ahora vamos a ver un poco cómo se trabajó. Le paso la palabra a Camila Cosentino, que es la estadística del área, y estuvo desde un principio trabajando en esto. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, contarles un poco que el proyecto surge de una necesidad obviamente del Ministerio, que fue el Ministerio quien lo lideró, específicamente el área de planificación, estadística y balance, que no solo lideró el proyecto, sino que también participó en cada una de las etapas, ya sea en toda la parte estadística, en el chequeo de información, en el cierre de formularios, así como también en la parte de procesamiento final de los datos, informes, tablas, gráficos, etcétera. Y también hizo de nexo entre los otros autores que participaron de este proyecto, que fueron la Facultad de Ingeniería, específicamente el Instituto de Ingeniería Mecánica y Producción Industrial, que estuvo a cargo más que nada de la parte metodológica, la elaboración de formularios, el manual del encuestador. Y también otros de los actores que participaron fueron empresas SESCO, que son empresas de servicio energético, que tras una licitación abreviada pública se escogieron a CE Ingeniería y Videgaray Asociados, que tuvieron encargados del relevamiento de campo. Y bueno, como dijo Gabriela, mencionó al principio, este mecanismo de trabajo que hemos logrado en esta oportunidad tuvo varias ventajas. Por ejemplo, en el 2006, que fue uno de los balance de energía útil, se contrató una empresa que haga todo el trabajo. Y en el 2011, si bien se hizo la parte estadística desde el ministerio, todo el resto de las etapas del trabajo la realizó la misma empresa, y es una empresa que no era uruguaya. Entonces, lograr contar en esta ocasión con estos especialistas en los temas que les tocó, la verdad que hizo que avanzáramos mucho en los datos. Y si bien también fue una mayor carga para el ministerio, porque estuvo en cada una de las etapas,
y coordinando todo. También hizo que el ministerio quedara con todo ese conocimiento, con cada una de las metodologías y demás, que también nos va a servir obviamente para futuros proyectos. Bueno, una de las de las primeras etapas fue el diseño de la muestra, que se realizó un diseño estratificado simple por subsector y tamaño. Específicamente nuestro marco muestral, o sea, nuestro listado de todos los establecimientos industriales del Uruguay, lo clasificamos en 12 subsectores, son subsectores según la actividad económica principal del establecimiento, y también lo clasificamos en 4 subsectores de tamaño, según el consumo de energía eléctrica. Esos rangos de tamaño después más adelante los vamos a ver. Quedando así entonces 48 módulos homogéneos. En este tipo de encuestas por muestreo, lo que se logra con un número reducido de establecimientos, en este caso, debidamente seleccionados obviamente, se logra poder tener resultados a nivel nacional, ¿no? Y para esto se le asigna obviamente un peso a cada uno de los elementos de la muestra, y al lograr tenerlo de esta forma, lo más estratificado posible, logramos ganar en precisión, ¿tá? Teniendo las empresas muy grandes, por ejemplo, se representan a sí mismas, solo tienen peso 1 porque son muy particulares y no podrían ser representadas por otro tipo de empresas. Pero el resto sí, se sacó una muestra y se le asignaron diferentes pesos según el estrato. Por otra parte, bueno, se obtuvo un error de alrededor del 5%, con un nivel de significación del 95%. En un principio los errores fueron un poquito más bajos, pero con los inconvenientes normales que tiene una encuesta, ya sea que se tuvieron que reclasificar algunas industrias por su subsector o por su tamaño, hace que el error después varíe un poquitito, pero también igual se lograron buenos errores a nivel global de un 1%. Otra de las etapas fue el desarrollo de la metodología, que fue por parte de Facultad de Ingeniería, como ya mencioné, donde se realizaban metodologías para los diferentes usos, para lograr los diferentes indicadores que queríamos, más que nada el principal, que era la energía útil y neta, ¿no? Y también estuvieron a cargo ellos la parte de elaboración del formulario, obviamente según las necesidades que tenían, las cosas que necesitábamos relevar para llevar a cabo esa metodología, y la parte del manual del encuestador. También fue Facultad de Ingeniería que nos asesoró qué medidas había que realizar, que eso fue una también de mejoras de este año, que no solo se entrevistaron a las industrias, sino que también se dejaron medidores midiendo diferentes equipos en las industrias. Otra de las etapas fue también capacitaciones que hicieron la Facultad de Ingeniería hacia los encuestadores sobre el formulario que tenían que trabajar, y también se capacitó al Ministerio en cuanto a toda la metodología y cierre de formularios. También luego vino la etapa de las encuestas pilotos. Estas son pruebas que se hacen con un número reducido de encuestas para justamente probar los formularios, ver si se está preguntando de forma correcta, si el encuestado entiende los tiempos y demás, todo tipo de cosas que pueda surgir, estamos a tiempo en ese momento de corregirlas antes que se manden el resto de las encuestas a cabo. En esta oportunidad trabajamos todos juntos, participaron de los pilotos tanto las dos ESCOs como gente de la Facultad de Ingeniería y gente del Ministerio. Luego vino el relevamiento de campo, que como les mencionaba estuvo a cargo de 2 empresas, SEG y Videgaray. En este caso nosotros subdividimos a la muestra según la ubicación geográfica para poder cotizarla de forma independiente, así ganábamos un poco en costo también de traslado y de tiempo. Y bueno, quedó seleccionada para el norte y para 1/3 de Montevideo y Canelones, Videgaray Asociados, y para el resto de los elementos de la muestra, SEG Ingeniería. Ellos lo que hicieron fue primero elaborar un cronograma de visitas, también con el aval del Ministerio. Luego se contactaba a las empresas para poder acordar una visita, y también se les iba enviando el formulario para que ya tengan presente qué era lo que se les iba a preguntar.
Estas etapas dan trabajo porque no es fácil lograr dar con las personas indicadas, lograr conseguir una visita y dejar los aparatos midiendo y demás. No es una etapa sencilla. Bueno, después hicimos un seguimiento que, como les comentaba, se hizo también desde el ministerio, y cada vez que nos llegaba un formulario completo desde desde las ESCOs, perdón, nosotros hacíamos un primer chequeo de información, que esté todo completo, que no falte ninguna información, que no hayan errores de tipeo o algún error medio grande, y una vez que esté todo ok, se lo pasábamos a la Facultad de Ingeniería para que siga con el procesamiento. Si había algún error, alguna cosa que corregir, se devolvía otra vez a las ESCO. Nosotros nunca tocábamos, obviamente, ningún dato. Luego se hizo también se creó una base de datos porque, como les mencionaba, es una encuesta muy compleja. Es un formulario Excel que tiene alrededor de 10 pestañas, y en cada una hay diferentes tablas, diferentes formas de completar la información. Entonces, mucha la información y muy compleja poder levantar todos esos datos. Entonces, se vio la necesidad esta de crear una base de datos relacional con ayuda de un informático. Y bueno, después se hizo un cierre individual que Rodrigo nos va a seguir contando un poco. Bien. Muchas gracias. Bueno, en la etapa de cierre individual, que la empezó Facultad de Ingeniería y la continuamos en el Ministerio, lo que se hizo fue calcular por equipo los consumos de energía neta, los rendimientos y consumos de energía útil. Y finalmente, para cada una de las encuestas se generaron resultados como los que estamos viendo aquí, no sé si se llega a ver bien. Estas tablas son bastante importantes para el BNEU porque son la base sobre lo que se construyen después los indicadores, que son tablas que contienen en las filas los usos y en las columnas las distintas fuentes de energía, ¿no? Entonces tenemos arriba energía neta, una tabla con energía neta, después en el medio hay una tabla con energía útil, después rendimiento, y finalmente abajo hay una tablita de generación eléctrica. Estos resultados individuales de cada una de las encuestas no solamente los usamos nosotros luego para poder generar información agregada, sino que además se lo proporcionamos a cada una de las empresas como una forma de retribución por habernos cedido, o sea, por haberse prestado para la encuesta, o sea, para que tengan un poco de idea de sus patrones de consumo y ese tipo de cosas. Y a su vez también les proporcionamos un pequeño informecito que básicamente tenía esta información que vemos aquí, es un ejemplo, donde ellos podían visualizar de forma gráfica sus consumos en energía neta y en energía útil, tanto por fuente, por uso, los distintos rendimientos de cada fuente, de cada uso, la generación eléctrica, incluso algunos resultados de rendimiento global, algunos comentarios como por ejemplo eficiencia de distribución de vapor o algunas recomendaciones que surgían a partir del análisis de los datos. Así que todo esto se les proporcionaba a cada una de las empresas encuestadas, digamos. Bien, después posteriormente, una vez cerradas todas las encuestas, hubo que hacer algunos ajustes, ya sea porque capaz que algunas empresas algunas encuestas o no cerraban o se reclasificaban porque nos damos cuenta de que estaban mal clasificadas por su sector. Entonces se recalcularon los factores de expansión, se expandió la muestra, se cargaron esos datos en la base de datos que contaba Camila, y finalmente se generó información agregada teniendo estimaciones a nivel nacional. A ver. Por ejemplo, esto es lo que estamos viendo es una tabla como la que veíamos anteriormente, tiene usos en las filas y fuentes en las columnas, y lo que tiene son consumos de energía neta en CATEP, o sea, en miles de toneladas equivalentes de petróleo. Pero esto ya no es de una empresa en particular, sino que es a nivel de país, o sea, son estimaciones del sector industrial a nivel país. Entonces se pueden ver ya los patrones de consumo
de toda la industria a nivel nacional, y bueno, esto sirve un poco para entender al sector. Algo que, que se ve claramente es que buena parte del consumo está concentrada en una combinación particular fuente-uso, que es la utilización de residuos de biomasa para cogeneración de vapor. Cogeneración de vapor es generar vapor al mismo tiempo para calor de proceso y para generación eléctrica. Y bueno, esta combinación particular está muy vinculada a lo que son las plantas de celulosa que hay en el país, que tienen un peso muy importante. Entonces, algo que nos pasó fue que nos dimos cuenta que muchos de los análisis que hacíamos estaban muy sesgados por el peso que tienen las plantas de celulosa. Entonces, con el consentimiento de ambas empresas, algo que hicimos fue replicar muchos de los estudios quitando las dos plantas de celulosa. Entonces, por ejemplo, a ver lo que estamos viendo ahí abajo es exactamente lo mismo que explicaba al principio, pero sin la planta de celulosa. De manera que ahí resaltan mejor otros consumos que antes quedaban un poco perdidos, y se puede apreciar mejor el resto del sector industrial, digamos. Bueno, después otra cosa que hicimos fue hacer exactamente eso mismo que acabo de explicar, pero ya no para energía neta, sino para energía útil. Entonces generamos estas otras dos tablas que se ven aquí, en donde aquí lo que se puede ver, como explicaba al principio, son los verdaderos requerimientos energéticos que hay. Y bueno, también entre las cuatro tablas que mostramos tenemos muchísima información, no solo acerca de los patrones de consumo del sector, sino además sobre los rendimientos de utilización que se dan en las distintas combinaciones fuente-uso, ¿no? Así que muchísima información para poder entender al sector. Bueno, una de las primeras cosas que hicimos fue preguntarnos qué fuentes de energía consume el sector, y lo que estamos viendo aquí es a la izquierda los consumos por fuente para el total del sector, y a la derecha sin plantas de celulosa, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que se nota es los residuos de biomasa son la fuente más importante, pero al quitar las plantas de celulosa disminuyen bastante, ¿no? Son los que están en verde. Después otras cosas notables son el peso que tiene la leña, que es la que está en marrón, la energía eléctrica, que es la que está en gris, y en fin. Otra cosa que hicimos fue replicar esto mismo para energía útil, con lo cual uno puede apreciar diferencias entre la participación de las fuentes en energía neta y en energía útil. Entonces, por ejemplo, si miramos los gráficos que están a la derecha, por ejemplo, nos centramos en la fuente que está en violeta, que es coque de petróleo, vemos que tiene 9% de participación en neta, pero 6% de participación en útil. Entonces, ¿eso qué significa? Ahí estamos viendo que tenemos consumos considerables, con mucho peso, pero que al mismo tiempo tienen rendimientos relativamente bajos respecto al de las otras fuentes, ¿no? Y por ejemplo, se puede ver lo contrario en la energía eléctrica, que es la que está en gris, que tenemos 25% de participación en neta, pero 27% en útil. O sea, ahí uno puede deducir que hay consumos importantes con rendimientos relativamente altos respecto al de otras fuentes, ¿no? Si uno quiere analizar las fuentes que tienen menor participación, este tipo de cosas uno no llega a apreciar esa diferencia, ¿no? Entonces, en parte por eso generamos este tipo de información, que son rendimientos por fuente, independientemente del peso que tenga cada fuente. Y bueno, obtuvimos estos resultados que se ven aquí. Algo importante a resaltar aquí es que no hay que interpretar estos datos como si fueran rendimientos inherentes de estas fuentes. Porque, por ejemplo, si miramos el gas natural, que es el que está en amarillo, vemos que, sabiendo que el gas natural es una fuente relativamente eficiente, vemos que no se refleja mucho en este caso, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa esto? Bueno, esto pasa porque capaz que el gas natural se está utilizando en usos que no son los más eficientes, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de interpretar estos datos, ¿no? Bueno, al hacer esto mismo sin plantas de celulosa, obtuvimos estos resultados que se ven aquí, que son, para la mayor parte de las fuentes, son exactamente el mismo resultado,
pero se ven algunas diferencias. Por ejemplo, en los residuos de biomasa que están en verde, se ve que para el caso, o sea que las plantas de celulosa tienen un peor rendimiento que el resto de la industria, ¿no? Y bueno, eso se debe básicamente a que las plantas de celulosa utilizan calderas de recuperación que no están diseñadas únicamente para la maximización del rendimiento de la generación de vapor, sino que además tienen que cumplir una función del proceso productivo en cuanto a que tienen que transformar el licor negro en licor verde y demás. Este, entonces, si uno se centra únicamente en la generación de vapor, son menos eficientes que el resto. Después otra diferencia que uno nota es en el caso del full oil, que está en rosado claro, pasa lo contrario, las plantas de celulosa tienen rendimientos muy altos y bueno, eso se debe a procesos particulares que ocurren en las plantas de celulosa, en los que se utiliza full oil. Después otra diferencia no tan notable, pero significativa, es el caso de la electricidad, que está en gris, que pasa que las plantas de celulosa tienen mejor rendimiento que el resto de la industria. Eso básicamente porque deben tener equipos más eficientes. Bueno, después otra cosa que hicimos fue analizar los consumos, ya no por fuente, sino por uso. O sea, no nos estábamos preguntando qué fuentes se están consumiendo, sino para qué se está utilizando la energía. Y bueno, estos son los resultados que obtuvimos. A la izquierda lo tenemos con plantas de celulosa y a la derecha sin plantas de celulosa. Vemos que el uso de mayor peso en total es la cogeneración de vapor, pero que al quitar las plantas de celulosa, ese uso cae muchísimo, cae de 54% a 14%. Y bueno, después otros usos con bastante peso, se ve claramente que son la generación de vapor, que es la que está en verde más claro, el calor directo, es el que está en rojo, son básicamente hornos, calentadores, secadores, ese tipo de equipos. Y la fuerza motriz, que está en azul, que son básicamente motores eléctricos, son los usos principales que se dan en la industria. Al hacer esto mismo, ya no para energía neta, sino para energía útil, nuevamente, como pasaba con las fuentes, se ven algunas diferencias en este caso. Entonces, por ejemplo, si nos centramos en los gráficos de la derecha sin plantas de celulosa, se ve claramente que el calor directo, que está en rojo, tiene mucho más participación en neta que en útil. O sea que ahí tenemos que en el uso calor directo tenemos rendimientos relativamente menores al de los otros usos y con consumos bastante apreciables, ¿no? Y bueno, lo contrario pasa en otros usos, como por ejemplo en fuerza motriz o en generación de vapor, pasa lo contrario. Tienen mayor participación en útil que en neta, o sea que tienen rendimientos altos, ¿no? Bueno, para apreciar no solo los usos con peso, sino todos los usos y poder analizar los distintos rendimientos de utilización, calculamos los rendimientos por uso independientemente del peso que tengan en el consumo total. Y bueno, obtuvimos estos resultados. Se ve claramente que algunos usos son los que son más eficientes, como fuerza motriz, generación de vapor, y por el contrario, hay otros usos que son los de menor rendimiento, por ejemplo, iluminación, transporte interno. Esto también tiene el efecto que mencionábamos en las fuentes, que, o sea, están influidos también por las fuentes que se están utilizando en los distintos usos, pero además, sobre todo, están influidos por las distintas tecnologías que hay para los distintos usos. Que iluminación sea el uso con menor rendimiento no significa que el sector industrial uruguayo esté teniendo malos rendimientos en iluminación, porque las tecnologías disponibles que hay en iluminación, tal vez ese 25% es muy alto, ¿no? Entonces no hay que interpretarlo de esa manera. Al hacer esto mismo sin plantas de celulosa, se ven algunas diferencias, por ejemplo, para cogeneración de vapor, que se ve la misma diferencia que explicamos en el caso de las fuentes, y otra diferencia importante que se ve es en el caso de calor directo, que se ve que las plantas de celulosa tienen bastante mejor rendimiento que el resto de las industrias del país, ¿no? Bueno, después otra cosa que hicimos fue analizar los rendimientos, ya no los rendimientos por fuente o los rendimientos por uso, sino los rendimientos para combinaciones fuente-uso. O sea que esto es más específico aún
que lo que veíamos anteriormente. Entonces ahí los tenemos, ahí están pintados en verde los rendimientos más altos, en amarillo los intermedios y en rojo los menores. Entonces con esta tabla uno tiene información muy rica para analizar a ver dónde hay potenciales de mejora o ese tipo de cuestiones, ¿no? Después otro aspecto interesante que se puede notar en esta tabla es que parecería dar la idea de que en general los rendimientos están más influidos por los usos que por las fuentes, ¿no? Si uno se fija, en general las distintas filas tienden a tener colores más o menos del mismo tono, más que las columnas, ¿no? Incluso algunas excepciones, por ejemplo, si uno mira en fuerza motriz o en transporte interno, ve que tienen rendimientos bajos en algunas fuentes, que son supergas, gas propano, gasolina y gasoil, y rendimientos altos en electricidad. Pero eso si bien, digamos, es el mismo uso, son equipos cualitativamente diferentes, ¿no? Porque los primeros son motores de combustión y los segundos son motores eléctricos, o sea, que tienen rendimientos mucho más altos a los otros. Entonces, los tipos de equipo, las distintas tecnologías, influyen muchísimo sobre los rendimientos. Bueno, después otra cosa que hicimos fue preguntarnos para qué se utilizan las distintas fuentes de energía. Entonces, acá estamos viendo solamente las cuatro fuentes principales, pero lo hicimos para todas las fuentes de energía. Y bueno, enseguida surge que se utilizan, las distintas fuentes de energía se utilizan para diferentes usos, ¿no? Tienen patrones muy diferentes. Por ejemplo, los residuos de biomasa claramente se utilizan en mayor medida para cogeneración de vapor. La electricidad, la mayor parte se utiliza para fuerza motriz, o sea que en general son motores eléctricos. La leña se utiliza en mayor medida para generación de vapor. El fuel oil se utiliza la mayor parte para calor directo. O sea que todo este tipo de cuestiones uno las puede encontrar en estos gráficos, que como decíamos lo tenemos hecho para todas las fuentes. Ahora simplemente mostramos algunas para que se queden con la idea de qué tipo de información tenemos. Bueno, después otra cosa que hicimos fue analizar para cada una de las fuentes los rendimientos por uso. O sea, estos son, ya es información bastante más precisa, más desagregada. No vamos a entrar a analizar los valores, simplemente que sepan que esta información está y bueno, puede ser útil para analizar algunas cuestiones muy específicas, digamos. Bueno, después otra cuestión que hicimos fue preguntarnos, o sea, hacernos la pregunta inversa. ¿Con qué fuentes se abastecen los distintos usos? Y nuevamente surgen que no se abastecen con las mismas fuentes, ¿no? O sea, en este caso estamos viendo solamente, de nuevo, los cuatro usos principales, lo tenemos hecho para todos los usos, pero se ve, por ejemplo, que el calor directo se abastece en gran medida con fuel oil, pero una parte importante también con coque de petróleo, que es lo que está en violeta. La generación de vapor se da en buena medida con leña, que es lo que está en marrón. Y bueno, todo ese tipo de cuestiones uno las puede analizar mirando estos gráficos. Miramos. Otra cosa que hicimos fue para cada uno de los usos calcular los rendimientos por fuente. De nuevo, sin entrar en detalle, esto es información bastante útil cuando uno analiza cuestiones muy específicas, por ejemplo, para análisis de sustitución de fuentes, uno puede estar centrado en determinado uso y analizar dentro de ese uso cuáles son las distintas alternativas que tiene, ¿no? Y bueno, simplemente para que sepan que esta información está, de nuevo, para todos los usos, solamente estamos viendo algunos de los principales. Bueno, otra cosa que se puede hacer con los datos es analizar evolución en el tiempo de algunos indicadores. Entonces, un ejemplo simplemente, acá estamos viendo los consumos por uso del BNevo anterior y a su vez están pintados de diferentes colores las distintas fuentes. Y acá estamos viendo el BNevo que estamos presentando. Entonces se puede analizar cómo evolucionó en esos años eh, los consumos de los diferentes usos y dentro de ellos también con qué fuentes se abastecieron. Así que todo este tipo de cuestiones uno las podría analizar comparando los resultados de los distintos balances de energía útil que se han hecho.
Bueno, después otra cosa que hicimos fue analizar los consumos atendiendo a qué ramas de la industria corresponden, ¿no? Entonces, lo que tenemos a la izquierda es el total, y vemos que el subsector papel y celulosa tiene un peso muy importante, 63% del consumo total, y a la derecha quitamos las plantas de celulosa, con lo cual ese subsector cayó muchísimo y se ve una distribución del consumo más homogénea, si bien hay algunos subsectores que podrían ser los principales, que son, por ejemplo, cemento, frigoríficos, otras alimenticias, en fin. Otra cosa que hicimos fue analizar, o sea, respecto a los subsectores, qué fuentes consumen cada uno de los subsectores. Entonces, calculamos consumos de energía neta para cada combinación subsector-fuente. Y estos son los datos los resultados que obtuvimos. Y esto es una representación gráfica de ese mismo cuadro que estamos viendo. Claramente el subsector papel y celulosa es el que tiene mayor preponderancia, y además la mayor parte de su consumo corresponde a residuos de biomasa que están en verde, y también una parte importante, aunque menor, es fuel oil, que es lo que está en rosado, y energía eléctrica es lo que está en gris. Luego, para poder analizar mejor el resto de la industria, quitamos las plantas de celulosa, hicimos el mismo análisis, con lo cual resaltan mejor algunos consumos que antes quedaban bastante perdidos, por el peso que tienen las plantas de celulosa, y generamos esta tabla que estamos viendo aquí. Esto es una representación gráfica de eso mismo, y bueno, se pueden ver algunas cuestiones interesantes. Ahora se ven bastante mejor, por ejemplo, en el subsector cemento se ve claramente que consume muchísimo coque de petróleo, es lo que está en violeta. Además se ve claramente que en otros subsectores el coque de petróleo no se consume. También se puede ver el peso importante que tienen los residuos de biomasa para el sector maderero. Este, y bueno, otras cuestiones, por ejemplo, la leña tiene un peso muy importante en el sector frigoríficos, en lácteos también. Todo este tipo de cuestiones uno las puede analizar de estas tablas y gráficos. Bueno, después otra cosa que hicimos fue analizar los, no qué fuentes consume cada uno de los subsectores, sino para qué utiliza la energía los distintos subsectores. Y entonces generamos esta tabla que se ve aquí, que son consumos de energía neta por combinaciones subsector uso. Entonces, esto es una representación gráfica de esa misma tabla. Claramente, de nuevo, obviamente el subsector papel y celulosa tiene una importancia muy grande, y gran parte de su consumo, en este caso, corresponde a al uso de cogeneración de vapor, y en menor medida también calor directo y fuerza motriz tienen peso bastante importante. Bueno, al quitar las plantas de celulosa se puede hacer el mismo análisis y resaltan mejor otros consumos que antes quedaban bastante perdidos, y generamos esta visualización de esa misma tabla, con lo cual se pueden apreciar algunos patrones de consumo interesantes. Por ejemplo, se ve que la mayor parte de la energía que consume el sector cemento corresponde a calor directo, lo cual tiene sentido. Eh, el sector maderero se ve que gran parte de la energía la utiliza para cogeneración de vapor. Después otra cuestión interesante es el uso otros equipos de calor, que son básicamente calderas de agua caliente, calefones de uso productivo, ese tipo de equipos, que se ve que en la mayor parte de los subsectores tienen pesos chicos, pero en el caso de bebidas y tabaco es el uso de mayor peso, ¿no? Y bueno, después algunas otras cuestiones, por ejemplo, la generación de vapor es el uso de mayor peso para los subsectores lácteos y frigoríficos. Todos estos análisis uno los puede obtener de estas tablas y gráficos. Otra cosa que hicimos, sin entrar a analizar mucho los datos, fue o sea, construir tablas como las que veíamos al principio de uso fuente, pero no para la totalidad del sector, sino para cada uno de los subsectores
en particular, o sea, para ver los patrones de consumo de cada uno de los subsectores. Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos viendo otras alimenticias. Acá se ve el subsector cemento, esto es el subsector madera, frigoríficos. Simplemente mostrar que los distintos subsectores tienen patrones de consumo muy diferentes, consumen fuentes diferentes y para usos diferentes. O sea que estas tablas dan muchísima información en ese sentido. Bueno, respecto a los subsectores, finalmente, otra cosa que analizamos fue el hecho de, digamos, para producir valor agregado, las empresas utilizan muchos factores productivos. En el caso del sector industrial, tal vez tres de los principales factores son la materia prima, la maquinaria y la mano de obra. En el caso de la materia prima es difícil de comparar porque los distintos subsectores utilizan diferentes materias primas, pero en el caso de la maquinaria está muy asociada al consumo energético, que es de lo que trata todo este estudio, o sea que lo podemos asimilar a los consumos, y al mismo tiempo preguntamos, o sea, se preguntó en la encuesta por personal ocupado para obtener información acerca del uso de mano de obra. Entonces, en la izquierda tenemos simplemente consumos por subsector, que ya lo veíamos en gráficos anteriores. En la columna del medio se ven personal ocupado por subsector. Se ve claramente que los dos subsectores que utilizan más mano de obra son otras alimenticias y otras manufactureras. Y ya en un segundo escalón, capaz se puede mencionar también frigoríficos y química, caucho y plástico. Y finalmente a la derecha lo que tenemos es una tabla que es una manera de ponderar los subsectores, qué tan intensivos son en el uso de maquinaria o qué tan intensivos son en el uso de mano de obra. Entonces construimos un indicador que es básicamente el consumo energético por unidad de personal ocupado. Entonces están en verde los subsectores que son más intensivos en el uso de mano de obra, en amarillo los intermedios y en rojo los que son más intensivos en maquinaria, digamos, en consumo energético. Entonces, además de ver que otras manufactureras y otras alimenticias son bastante intensivos en el uso de mano de obra, también resalta que el subsector textil y en menor medida cueros son bastante intensivos en el uso de mano de obra. Bueno, esto es una representación gráfica de ese indicador que ayuda mejor a percibir las cantidades, digamos. Se ve claramente que papel y celulosa por lejos es el subsector que tiene un uso más intensivo de maquinaria, que está asociado a consumos energéticos, a otro nivel, pero también mucho mayor al resto de los subsectores, está cemento, y por el contrario se ve otras manufactureras, textil, cuero, otras alimenticias como subsectores intensivos en el uso de mano de obra. Bueno, después otra cuestión que analizamos fue los tamaños de establecimientos, que como decía Camila al principio, se clasificaron en 4 tamaños, según el criterio que se ve ahí, o sea, se utilizaron los consumos eléctricos, y para algunos casos, para el caso de los muy grandes, se consideraron además consumos altos de combustible. Entonces, en el gráfico lo que estamos viendo son, en los tonos más oscuros son establecimientos más grandes, y en los tonos más claros, establecimientos más pequeños. En el gráfico de la izquierda lo que se ve son cantidad de establecimientos, y en el de la derecha concentración. Entonces lo que se ve claramente es que la mayor parte de los establecimientos son pequeños, pero la mayor parte del consumo, si no recuerdo mal, es cerca de casi 90% del consumo, corresponde a los pocos establecimientos muy grandes. O sea que el consumo energético está muy concentrado en los establecimientos más grandes. Otra cosa que hicimos fue evaluar los rendimientos de utilización por tamaño de establecimiento, y surgió que los establecimientos más grandes tienden a tener rendimientos mejores que los más chicos, en general porque tienen maquinaria más eficiente simplemente. Bueno, después otra cosa que hicimos fue preguntarnos a quiénes corresponden los consumos de los establecimientos muy grandes, medianos y pequeños, en cuanto a ramas de la industria, ¿no? Entonces, bueno, surgieron
estructuras muy diferentes. En el caso de las muy grandes, claramente el papel y celulosa tiene un peso muy importante. En el caso de las grandes se ve una distribución bastante homogénea. No hay ningún subsector que sobresalga demasiado. Después otra cosa interesante es ver cómo el subsector otras alimenticias que está en azul tiene un peso muy importante para los medianos y pequeños. Y en el caso del subsector madera, tiene un peso considerable también en los establecimientos pequeños, a diferencia del resto de los tamaños. Otra cosa que hicimos fue preguntarnos qué fuentes consumen los distintos tamaños de establecimiento, y nuevamente surgieron patrones diferentes según los tamaños. Este, Obviamente, los muy grandes, el residuo de biomasa tiene un peso importante. Otra cuestión que se ve es que los establecimientos grandes y medianos son los más intensivos en el uso de energía eléctrica, que es la en gris. Otra cuestión importante, o notable por lo menos, es que el gasoil, que es el que está en marrón más claro, tiene un peso insignificante para la mayor parte para los tamaños muy grandes. Para los grandes tiene 3%, para los medianos tiene 5%, y ya para los pequeños tiene 21%. O sea que para los establecimientos pequeños el gasoil tiene un peso bastante más grande que para el resto de los establecimientos. Y bueno, todo ese tipo de cosas uno las puede analizar de estos gráficos. Otra cuestión que nos permitió responder los datos del estudio fue para qué utilizan la energía los distintos tamaños de establecimiento, y nuevamente se ve que en general tienen usos diferentes los distintos tamaños. Algunas cuestiones interesantes que se pueden analizar es, por ejemplo, calor directo, que es el uso que está en rojo, se ve cómo crece a medida que son más pequeños los establecimientos. Por ejemplo, para los muy grandes tiene una participación de 13%, para los grandes 20%, para los medianos 41% y para los pequeños 49%. La mitad de su consumo es de equipos de calor directo. Después otra cuestión interesante es ver los usos no productivos, que son los que están en naranja. No sé si se llegan a distinguir bien, pero se ve, para los muy grandes tienen 1%, para los grandes 2%, para los medianos 11%, y para los pequeños tiene 29%. O sea, casi 30% del consumo de los pequeños corresponde a usos productivos. O sea, eso es un resultado bastante notable. Para el resto de los tamaños, los usos no productivos son menores, no tienen un peso importante. Bueno, otra cosa que hicimos fue, ya que teníamos las ubicaciones de las distintas empresas, fue analizar los consumos según las regiones geográficas del país. Entonces se dividió el país en estas regiones que estamos viendo aquí. El criterio fue simplemente hacer la misma división que se hizo en el video anterior para que los datos puedan ser comparables. Y bueno, estos son los resultados que se obtuvieron. Claramente, la zona norte y la zona sur tienen una preponderancia muy importante, y se debe al subsector papel y celulosa, obviamente por la presencia de las dos plantas de celulosa en esas regiones. Bueno, al quitar las plantas de celulosa se ve estos resultados que están aquí, donde se pueden apreciar mejor algunos otros patrones, que se ven algunas cuestiones interesantes. Por ejemplo, se ve que algunas ramas de la industria que utilizan insumos primarios tienden a ubicarse en las zonas en donde esos insumos son producidos. Por ejemplo, si miramos el sector madera, es el que está en marrón, se ve que claramente está muy concentrado en la región norte del país, que justamente es donde hay muchas plantaciones forestales, ¿no? Después otro ejemplo sería el sector molinos, que está en rosado claro, está muy concentrado en la región este, y eso se debe en gran medida al sector arrocero, que se ubica en el entorno de las plantaciones arroceras que están en la cuenca de la Laguna Merín, en los departamentos de Rocha, 33, y en menor medida Cerro Largo. En la región este también se ve una alta concentración del sector cemento, que obviamente tiene que ver con las minas que hay en el departamento de La Valleja, donde se extrae materia prima para la fabricación de clínker y demás.
Después el sector lácteos, es el que está en celeste, está bastante concentrado en las regiones centro y sobre todo sur, que también es justamente donde está la cuenca lechera. Y por el contrario, se ve que en el área metropolitana se ve una diversificación más grande en cuanto a sectores, incluso algunos sectores particulares, ya sea porque utilizan insumos importados que entran por el puerto o insumos de fabricación nacional, pero fabricados por otras industrias, tienden a ubicarse en el área metropolitana. Entonces, un ejemplo claro de esto es otras manufactureras, que es el que está en rojo, y se ve como claramente está la mayor parte concentrado en el área metropolitana y después muy poquito en la región sur, en el resto de las regiones es insignificante. Bien, después otra cosa que uno puede hacer con los datos que hay en el BNEU es parte de lo que es análisis de sustitución de fuente. Un aspecto del análisis de la sustitución de fuente es obviamente el tema de la eficiencia energética. No es todo, pero es una parte importante. Entonces, uno lo que puede hacer es preguntarse dónde hay potenciales de sustitución de fuentes, lo cual básicamente hay que atender a dos cuestiones. Una es obviamente donde hay posibilidades de mejora de los rendimientos y otra es donde hay requerimientos importantes de energía, porque de esa manera el impacto de sustitución de fuentes es mayor, ¿no? Entonces uno puede arrancar preguntándose dónde están los principales potenciales de sustitución en cuanto a requerimientos energéticos. Entonces lo que puede hacer es observar los cuadros de consumo de energía útil, que como decíamos al principio, reflejan eso, el requerimiento real energético, y ver dónde hay mayores potenciales. La fuente con mayor consumo, o sea, con mayor requerimiento energético, son los residuos de biomasa, pero estos no es muy interesante, si bien no es que sea difícil de sustituir en cuanto a técnicamente difícil, pero en general son residuos de los propios procesos productivos de las empresas. Entonces no parece interesante plantear una sustitución ahí. Entonces uno lo podría anular. Y la siguiente fuente que resalta es la energía eléctrica y con un consumo muy importante en el uso de fuerza motriz. Pero como veíamos al principio, los motores eléctricos son los más eficientes, o sea que uno ya esto lo puede descartar de plano y anular esta fuente. Bueno, habiendo anulado esas dos fuentes, las dos fuentes que resaltan son la leña y el fuel oil, donde hay requerimientos bastante importantes de energía. O sea que en principio uno podría decir que aquí habrían potenciales de sustitución en la leña y en el fuel oil. Bueno, resumiendo, en leña para generación de vapor, en energía útil habían 103 kTEP, en fuel oil para calor directo hay 83 kTEP y en fuel oil para generación de vapor 33 kTEP. Lo siguiente a preguntarse es cómo son los rendimientos por fuente para cada uno de esos usos, porque por más que haya, o sea, que haya poder en cuanto a que los requerimientos energéticos son altos, capaz que ya estamos usando la fuente más eficiente, entonces no habría potencial ninguno en realidad. Entonces uno va a los rendimientos por fuente para los usos particulares que estamos analizando. Entonces, por ejemplo, en el caso del calor directo, vemos que la fuente que teníamos era fuel oil y vemos que la que dio un rendimiento mayor. Entonces, en ese sentido, no lo podría descartar, o sea, ya estamos utilizando la fuente más eficiente. Si bien no lo pusimos para no recargar mucho la presentación, en realidad cuando uno analiza esto mismo sin planta de celulosa, resulta que el rendimiento del fuel oil es muchísimo más bajo y sí que hay fuentes más eficientes. Lo que pasa también es que al quitar las plantas de celulosa, el consumo de fuel oil es muchísimo menor, ¿no? Entonces, si bien sí habría potencial desde el lado del rendimiento, el potencial sería menor desde el lado del consumo, ¿no? Del requerimiento energético. Bueno, después el otro uso que estábamos viendo era generación de vapor, y teníamos leña y fuel oil. Y si bien sí que tienen rendimientos bastante altos, hay algunas fuentes con mejores rendimientos, entonces uno se podría plantear
una sustitución de fuentes en esos casos, ¿no? Por ejemplo, si miramos el gas natural, tiene un rendimiento de 91%, digo, y es mejor tanto que el rendimiento de la leña como el del fuel oil, sobre todo el de la leña. Entonces, bueno, ahí uno podría plantearse la posibilidad de que el gas natural sustituya a la leña y al fuel oil en generadores de vapor. Otra cuestión que cabe preguntarse es en qué subsectores de la industria, en qué ramas de la industria están esos potenciales de sustitución, en parte también para saber que si uno aplica una política de sustitución, a qué rama de la industria está afectando con esa política. Entonces, lo que uno hace es ver los consumos de energía útil para el uso particular que esté analizando, en este caso de la generación de vapor, y centrarse únicamente en las fuentes que estaba planteando sustituir. Entonces lo que se ve enseguida es que el consumo no está distribuido uniformemente en las distintas ramas de la industria, sino bastante concentrado en algunos. Claramente frigoríficos tienen un consumo muy importante, después lácteos, no solo en leña, sino también en fuel oil, química, caucho y plástico, otras alimenticias. Son sectores donde habría bastante potencial de sustitución en caso de que uno se planteara esa sustitución que estamos mencionando. Bueno, otros factores que hay que tener en cuenta para hacer un análisis de sustitución de fuentes que sea completo y correcto serían el precio de las fuentes, obviamente, el precio de los equipos, la ubicación geográfica también, porque, por ejemplo, si estamos hablando de sustituir por gas natural, hay que tener en cuenta también el tendido de cañerías, porque va por cañería el gas natural, ¿no? Después también las garantías de suministro son importantes. En fin, son muchos los factores que hay que tener en cuenta. eh, eh, por el lado de la eficiencia energética es donde uno encuentra datos útiles en el BNEU. Y esto que explicamos no es para que tomen al pie de la letra el análisis, sino simplemente para que se queden con la idea de más o menos cómo uno puede utilizar los datos que están en el BNEU para hacer este tipo de análisis, ¿no? Bien, después para finalizar, simplemente mencionar por arriba algunos estudios complementarios que pudimos hacer con algunos de los datos que teníamos en el BNEU. Por ejemplo, analizamos el origen de la electricidad consumida en la industria. Vimos que el 42% de la electricidad que consume la industria, el sector industrial, lo produce el propio sector industrial y casi todo es a través de cogeneración, muy poco con equipos de generación pura. Otra cosa que hicimos fue centrarnos en esos pocos equipos de generación pura y, y analizar por tipos de equipo, por un lado potencia instalada y por otro lado generación eléctrica, o sea, generación efectiva de energía. Este, Obviamente hay algunos tipos de equipos como los generadores diésel o los motores nafteros que hay mucha potencia instalada, pero como son equipos que se usan como respaldo, tienen muy poca generación eléctrica. Y por el contrario, otros equipos como por ejemplo los aerogeneradores, los paneles solares fotovoltaicos o los motores a biogás, pasa exactamente lo contrario. Hay poca potencia instalada, pero no se utilizan como respaldo, sino que funcionan de forma continua, entonces generan muchísima energía. Y bueno, ese efecto está cuantificado en este análisis. Otra cosa que hicimos fue analizar el tema de la utilización de fuentes renovables en el sector industrial. Vimos que el 83% del consumo energético del sector industrial corresponde a fuentes renovables. Para esto la electricidad se ponderó de acuerdo a la generación por fuente del balance energético nacional de ese año. Bien, esto básicamente uno también lo puede obtener del balance energético nacional, pero lo que aportamos en este estudio fue además analizar por usos en dónde se están dando esos consumos de energías no renovables, ¿no? Entonces analizamos por uso y obtuvimos esto que se ve aquí, y claramente se ve que son algunos pocos usos en donde se da eh, alto consumo de energías no renovables. Básicamente, calor directo y transporte interno. Y en menor medida, generación de vapor y otros equipos de calor. En el resto de los usos, la mayor parte de la energía
es de fuentes renovables, ¿no? Bueno, otra cuestión que analizamos fueron las tecnologías de iluminación. A la izquierda tienen rendimientos por tipo de lámpara, a la derecha consumo por tipo de lámpara. Vimos que la mitad del consumo para iluminación corresponde a lámparas fluorescentes, que no son las más eficientes, o sea que ahí habría un potencial interesante de mejora. Este, Otra cuestión que hicimos fue analizar el parque de lámparas por tipo, o sea, por tecnología. Claramente, nuevamente se ve el peso de las lámparas fluorescentes, pero también se ve el peso de las LED, que si uno mira, vamos de nuevo a la anterior, al consumo, las LED que estaban en verde oscuro tenían un peso bastante chico. Eso justamente porque consumen poco, no porque sean pocas lámparas. Acá se ve que tienen, en el parque de lámparas tienen un peso considerable. Otra cuestión que analizamos fue ya no solo por tecnología, sino por tamaño, o sea, por potencia de lámpara, y vimos que la mayor parte de las lámparas del sector industrial son lámparas chicas de menos de 50 watts. Y bueno, además ahí por colores se puede distinguir qué tipo de lámparas son. Y bueno, finalmente mencionar a los actores involucrados en el estudio. Por el lado de la Dirección Nacional de Energía, el área de Planificación Estadística y Balance. Por el lado de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR, el Instituto de Ingeniería Mecánica y Producción Industrial. La SESCO, que hicieron el relevamiento de campo, SEG Ingeniería y Videgaray Asociados. Y bueno, todos los establecimientos industriales que sin su colaboración este estudio no hubiese sido posible. Y bueno, por mi parte sería todo. Simplemente agradecerles la atención y bueno, comentarles que la idea es que próximamente el estudio completo esté disponible. Queremos también publicar datos, pero estamos trabajando en el hecho de publicarlos de la forma más desagregada posible, eh, sin violar el secreto estadístico, obviamente. Así que bueno, por mi parte eso sería todo. No sé si quieren agregar algo más. Bueno, agradecer a Rodrigo también por toda esta completísima presentación. Como habrán visto, el estudio de este arroja una cantidad de información muy importante que puede ser analizada también con una variedad importante de enfoques. Así que nada, si alguien tiene alguna consulta, se podría habilitar el micrófono para quien lo quiera o utilizar el chat. Si no, los invitamos a hacernos llegar las consultas por el correo electrónico, la casilla de infostadística que ahí tienen en pantalla. Así que nada, por nuestra parte, por el equipo de trabajo del MIEM, estamos a las órdenes y como decía Rodrigo, en los próximos días va a estar público el estudio, al menos esta presentación en la web del Ministerio y bueno, estaremos trabajando con los datos para poder publicarlos también lo antes posible. Ahora le vamos a dar la palabra a Mariana. No, creo que es Marcela la que le tiene que habilitar. Ya habilitaron los micrófonos. Bueno, a ver, Mariana, te escuchamos. Hola, no sé si se escucha muy alto. Buenas tardes a todos y a todas. Sí, sé que es un trabajo bien amplio el que han hecho, los felicito al equipo completo. También valorar toda la información, no sé si se escucha ahí. ¿Bien? Sí, se Hola. escucha bien. La pregunta puntual, que supongo que capaz que no lo van a hacer más adelante, es si tenemos caracterizadas cuáles son como los puntos donde en función de la energía neta y la útil, o sea, la demanda real de las industrias, que esto es lo que entiendo que tratamos de buscar en este informe, en este estudio, es dónde focalizar, o sea, para decírselo rápidamente, por ejemplo, yo desde el lado de la eficiencia energética, ¿a dónde apuntar? Tenemos que apuntar, por ejemplo, o sea, ¿dónde están los focos más ineficientes de los procesos productivos del país? Esa sería la pregunta. Si claramente esto nos va a dar un panorama de por dónde ir, por sector, etcétera, pero de repente está bueno si tenemos esos números o algunos números primarios como para ir viendo bueno, industria de alimentos hay que focalizar, no sé, en calentamiento de aire, por lo menos como para ver
dónde están los puntos más sensibles para atacar rápidamente una mejora en eficiencia energética y aumento de la competitividad de una industria, ¿no? Bueno, gracias. Sí, gracias, Mariana. Sí, ese tipo de información uno la puede analizar mirando los distintos cruces de datos con las distintas variables que tenemos, ¿no? Porque tenemos fuentes, usos, subsectores, tamaños, incluso regiones geográficas. Entonces, hay que agarrar los datos y analizar un poco los distintos cruces de datos para ver los distintos subsectores en donde podrían tener potenciales de mejora. El tipo la mecánica de los análisis que hay que hacer es más o menos lo que explicábamos en el caso de sustitución de fuentes, ¿no? Ver dónde hay altos consumos de energía útil y ver si en esos casos tenemos fuentes en las que se podrían obtener mejoras de la eficiencia, ¿no? No sé si eso ¿Alguna otra responde por ahí. consulta? Bueno, a ver si hay alguna otra consulta, guardamos un instante. Rafael. No, bajó la mano, Rafael. Ahí sí, hola. Bien, vamos a dar por cerrada la presentación, así que agradecerle a todos por la participación. Si no hay más preguntas, cerramos por aquí. Cualquier cosa que tengan más preguntas nos envían al correo ese que figura allí, info.estadística@mien.edu.uy, y bueno, se los estaremos intentando responder. Bárbaro.